Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a nosotros, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y más específicamente, cómo se apoyaron mutuamente en algunos de los momentos más difíciles de sus vidas y carreras. Vamos a explorar su dinámica, la presión mediática a la que se enfrentaron y cómo lograron, en la medida de lo posible, salir adelante. Es una historia llena de amistad, profesionalismo y, por supuesto, mucho drama mediático. Antes de que empecemos, me gustaría pedirles un favor. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este y a mantenerlos al tanto de todo lo relacionado con sus celebridades favoritas. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de las más comentadas en el mundo del espectáculo turco, y probablemente más allá. Su química en pantalla en la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, fue innegable. Su interpretación de Candibit y Sanemeyn, respectivamente, cautivó a audiencias de todo el mundo. Esa chispa, esa conexión tan especial, no solo se notaba en cada escena, sino que también alimentó los rumores de un posible romance fuera de las cámaras. Y como se imaginarán, esa especulación constante no siempre es fácil de manejar, especialmente cuando se están atravesando momentos complicados a nivel personal o profesional. Es importante recordar que independientemente de lo que percibamos desde afuera, Can y Demet son personas reales con sus propias vidas, desafíos y emociones. La presión de estar constantemente bajo el escrutinio público, de tener cada uno de sus movimientos analizados y comentados, puede ser abrumadora. Y por supuesto, las relaciones personales y profesionales a menudo se complican aún más bajo esa lupa. Imaginen por un momento tener a todo el mundo opinando sobre sus decisiones, sobre su ropa, sobre con quién se les ve tomar un café. Es una presión constante que puede afectar a cualquiera, incluso a las estrellas más brillantes. Ahora centrémonos en algunos de los momentos más difíciles que, públicamente al menos, se sabe que Can y Demet enfrentaron. No voy a entrar en detalles sobre cuestiones privadas que no les corresponde al público conocer, pero sí quiero destacar cómo, en medio de esas dificultades, se apoyaron mutuamente. Y es que a menudo el verdadero valor de una amistad se revela precisamente en esos momentos de adversidad. Por un lado, Can Yaman, después del enorme éxito de Erkencikus, se enfrentó a una creciente presión para mantener ese nivel de popularidad. Las expectativas eran altísimas y cada nuevo proyecto era examinado con lupa. La sombra de Candibit era alargada y superar ese personaje se convirtió en un desafío constante. Además, algunas controversias relacionadas con declaraciones suyas en entrevistas generaron cierta polémica y le valieron críticas. A veces sus comentarios eran interpretados de manera errónea o sacados de contexto, lo que alimentaba aún más la controversia. Es en esos momentos donde el apoyo de sus amigos y colegas, incluyendo a Demet, se vuelve crucial. Un simple mensaje de ánimo, una llamada telefónica o una conversación sincera pueden ser de gran ayuda para superar esos momentos difíciles. Demet Özdemir, por su parte, también ha tenido sus propios desafíos. Si bien su carrera ha ido en ascenso constante, la fama también trae consigo una mayor exposición a críticas y juicios. Cada paso que da es observado y analizado, y las opiniones negativas pueden ser especialmente hirientes. Además, como cualquier persona, ha tenido que lidiar con altibajos en su vida personal. Y en ese sentido el apoyo de Can, tanto pública como privadamente, dentro de lo que se sabe, fue muy valioso. La capacidad de contar con alguien que entiende la presión y las dificultades del mundo del espectáculo es un tesoro invaluable. La relación entre Can y Demet siempre ha sido objeto de especulación. Algunos creen que fueron más que amigos, mientras que otros sostienen que su conexión era puramente profesional. Independientemente de la verdad, lo que sí parece claro es que desarrollaron un fuerte vínculo de amistad y respeto mutuo durante el rodaje de Erkencikus. Trabajaron juntos durante largas horas, enfrentaron la presión mediática en conjunto y compartieron el éxito arrollador de la serie. Todo eso inevitablemente crea un lazo. Las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales y las entrevistas conjuntas les permitieron conocerse a fondo y construir una relación sólida.
Es importante destacar que el apoyo que se brindaron no siempre fue explícito o público. A veces, un simple mensaje de ánimo, una palabra de aliento o un gesto de comprensión son suficientes para marcar la diferencia. Y en un mundo tan competitivo y a menudo despiadado como el del espectáculo, tener a alguien en quien confiar y que te entienda puede ser invaluable. A veces el silencio y la presencia son las mejores formas de apoyo. También hay que considerar el impacto de las redes sociales en todo esto. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar con los fans y promocionar proyectos, pero también pueden ser un caldo de cultivo para rumores, críticas y comentarios malintencionados. Tanto Khan como Demet han tenido que lidiar con la toxicidad de las redes sociales en más de una ocasión. Han sido víctimas de ciberacoso, de comentarios ofensivos y de campañas de desprestigio. Y en esos momentos el apoyo mutuo, aunque fuera simplemente a través de un me gusta o un comentario positivo, puede ser un recordatorio de que no están solos y que hay personas que los valoran y los apoyan. Un simple gesto en redes sociales puede tener un gran impacto emocional. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la presión de los fans. Si bien el apoyo de los fans es fundamental para el éxito de cualquier artista, a veces ese apoyo puede convertirse en una exigencia o en una expectativa irreal. Los fans a menudo idealizan a sus ídolos y proyectan sus propios deseos y fantasías en ellos. Y cuando esas expectativas no se cumplen, puede haber decepción y hasta hostilidad. Khan y Demet sin duda han experimentado esta presión de primera mano. La constante demanda de una relación amorosa entre ellos, por ejemplo, pudo haber sido muy difícil de manejar. La presión de los shippers, fans que desean que dos personas estén juntas, puede ser abrumadora y afectar la vida personal de los artistas. Además de la presión mediática y de los fans, ambos han tenido que lidiar con la competencia en la industria. El mundo del espectáculo es un campo de batalla donde solo los más talentosos y perseverantes logran triunfar. Khan y Demet han tenido que luchar por cada papel, demostrar su valía y reinventarse constantemente para mantenerse relevantes. En este contexto, contar con el apoyo de un colega que entiende las dificultades de la profesión es fundamental. Se rumoreó, por ejemplo, que durante la preparación de uno de sus proyectos más ambiciosos, Khan se sentía inseguro y abrumado por la magnitud del desafío. Fue Demet quien, con su experiencia y sabiduría, le brindó el apoyo y la confianza que necesitaba para seguir adelante. Le recordó su talento, su dedicación y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Asimismo, cuando Demet enfrentó críticas por su elección de papeles o por su estilo de actuación, Khan la defendió públicamente y le demostró su admiración y respeto. Le recordó que las críticas son inevitables, pero que lo importante es mantenerse fiel a uno mismo y seguir trabajando duro. La historia de Khan y Demet también nos enseña la importancia de separar la vida personal de la profesional. Aunque los rumores sobre su posible romance nunca cesaron, ambos supieron mantener una relación profesional y respetuosa en el set de grabación y en los eventos públicos. Demostraron que es posible trabajar juntos y mantener una buena relación sin necesidad de involucrar sentimientos románticos. En resumen, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la amistad y el apoyo mutuo pueden ser fundamentales para superar los desafíos en un mundo tan exigente como el del espectáculo. Si bien no conocemos todos los detalles de su relación, lo que sí parece claro es que se brindaron apoyo y comprensión en momentos clave de sus carreras. Y eso, sin duda, es algo valioso. Su relación, independientemente de su naturaleza, ha servido de inspiración para muchos fans que admiran su profesionalismo y su capacidad para mantenerse fuertes frente a la adversidad. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir y cómo se apoyaron mutuamente en momentos difíciles. Recuerden que detrás de las cámaras y las alfombras rojas, hay personas reales con sus propias luchas y emociones. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Significa mucho para nosotros que nos dediquen su tiempo. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación entre Khan y Demet? ¿Creen que su apoyo mutuo fue importante para su éxito? ¿Qué otros ejemplos de apoyo entre celebridades conocen? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y generar debate. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, la amistad y el apoyo mutuo son fundamentales para superar cualquier desafío, tanto en el mundo del espectáculo como en la vida cotidiana. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense.